A ver, para quien se haya adentrado en los textos del Antiguo Testamento, seguro se ha topado con un acertijo bastante curioso. Al llegar a los libros de Crónicas, es casi imposible no tener una sensación de déjà vu, ¿verdad? Porque gran parte de la historia parece ser una repetición de lo que ya leímos en Samuel y en Reyes. Entonces, ¿es solo un recuento largo? ¿O hay algo más profundo pasando aquí? Bueno, hoy vamos a desentrañar ese misterio. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de volver a contar una historia que ya fue contada? ¿Es una repetición innecesaria? Resulta que la respuesta está en darnos cuenta de que no se trata de una repetición, sino de una perspectiva completamente nueva. Y no es una exageración. El dato es sorprendente. Más de la mitad, más del 50% del contenido de Crónicas es material que ya está en Samuel y Reyes. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿por qué los antiguos escribas invirtieron tanto esfuerzo en reescribirlo todo? Definitivamente no fue un error, fue una decisión deliberada, con un propósito muy específico. Aquí está la clave. No hay que verlos como copias, sino como dos versiones distintas de una misma historia. Pensemos, por ejemplo, en dos directores de cine que adaptan el mismo libro. La trama base es la misma, pero el enfoque, el tono, el mensaje, todo eso puede ser radicalmente diferente. Y esta es la idea central que lo cambia todo. Crónicas no es una repetición, es una reinterpretación con un mensaje clarísimo. El autor fue como un editor muy selectivo. Escogió qué contar, qué omitir y qué detalles añadir para hablarle directamente a un grupo de personas, en un momento muy particular de su historia. De hecho, es un fenómeno que también vemos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan cuenta la misma historia de Jesús que Mateo, Marcos y Lucas, pero lo hace con un enfoque mucho más profundo en el significado teológico de todo. Bueno, pues Crónicas hace exactamente eso con la historia de los reyes de Israel. Se enfoca en el porqué de las cosas, no solo en el qué pasó. Entonces, para entender el propósito único de Crónicas, la mejor manera es ponerlo cara a cara con su material de origen, que son los libros de Reyes. Vamos a ver esas diferencias clave. Las diferencias son, súper reveladoras. Reyes, escrito desde una perspectiva profética, es casi como un diagnóstico de por qué la nación fracasó. ¿Saben? Se enfoca en el juicio, en las crisis políticas. En cambio, Crónicas, escrito desde una perspectiva sacerdotal, es como una receta para la reconstrucción. El enfoque se mueve del juicio a la esperanza, de las guerras al templo, y de la historia de dos reinos que fallaron a la historia de un linaje prometedor, el de Judá y David. Y este enfoque es pero tan deliberado, que si lo vemos en un gráfico es clarísimo. La historia del reino del norte, Israel, es prácticamente ignorada. Casi todo el foco, el 85%, recae en Judá. Y claro, esta elección no es para nada accidental. Nos obliga a preguntar, ¿por qué este enfoque tan selectivo? La respuesta no está en cuándo ocurrieron los eventos, sino en cuándo se escribió el libro. El autor no le estaba hablando a la gente de la época de los reyes, sino a sus descendientes. Le hablaba a una comunidad que estaba luchando por encontrar su identidad después de una catástrofe nacional. El contexto lo es todo. Crónicas se escribe por ahí del 450 a.C. Eso es más de un siglo después de que Jerusalén fuera destruida y su gente llevada al exilio en Babilonia. La audiencia original son esas personas que han regresado. Un pueblo que está tratando de reconstruir su ciudad, su templo y, lo más importante, su sentido de quiénes son. Teniendo a esa audiencia en mente, la selección de temas de repente cobra perfecto sentido. ¿Se sienten perdidos? Las largas genealogías del inicio les recuerdan, pertenecen a una historia antigua. ¿Dudan del futuro? El enfoque en el linaje de David reafirma, la promesa de Dios sigue en pie. ¿No saben por dónde empezar? El templo se presenta como el centro de todo, un llamado a reconstruir su vida en torno a la adoración. Es, en resumen, un mensaje de herencia, de pacto y de muchísima esperanza. Y si todos estos temas, Judá, David, la esperanza, giran alrededor de un centro, ese centro es, sin lugar a dudas, el templo. Como dijo el teólogo G. Campbell Morgan, el propósito final del libro no era hablar de Judá o de David, sino del templo de Dios. Todo en Crónicas nos lleva al templo. Judá es importante por David
Y David es importante porque es quien prepara todo para el templo. Es el lugar donde la presencia de Dios iba a habitar con su pueblo. Crónicas se encarga de dejar clarísimo que el templo no era un edificio cualquiera. Su diseño vino directamente de Dios. Su construcción fue magnífica para que fuera un testimonio para todas las naciones, y su propósito era ser el corazón, el centro de la vida espiritual de Israel. A pesar de su escala monumental, el templo se construyó en solo 7 años. ¿Cómo fue posible? Gracias a una preparación masiva y a un esfuerzo nacional completamente unificado. Y ojo, este no es un detalle trivial, es un mensaje directo para los que regresaban del exilio. El autor les está diciendo, miren lo que sus antepasados lograron cuando trabajaron juntos, ustedes también pueden hacerlo. Pero quizá la diferencia más reveladora entre Reyes y Crónicas la encontramos justo en cómo terminan. Es en sus últimas palabras donde el propósito de Crónicas se vuelve cristalino. Recordemos que los libros de Reyes terminan en un tono un poco gris. El rey de Judá es liberado de la prisión, sí, pero sigue exiliado en Babilonia. La historia como que se apaga con un suspiro de incertidumbre. Hay un destello de gracia, pero no hay un camino claro hacia adelante. Crónicas, sin embargo, después de describir la misma y terrible destrucción, añade 2 versículos más. 2 versículos que lo cambian absolutamente todo. Son las palabras del rey persa Ciro, que no solo libera a los exiliados, sino que les da una orden y una misión: suban a Jerusalén y edifiquen la casa del Señor. El autor de Crónicas eligió deliberadamente no terminar su historia con el punto final del exilio, sino con el primer capítulo de la restauración. El libro no termina con un fin, sino con un «y ahora a trabajar». Es un llamado a la acción, un recordatorio de que la historia no había terminado. De hecho, estaba a punto de empezar de nuevo. Al final, Crónicas nos enseña una lección poderosísima sobre cómo las historias nos dan forma. Demuestra que la perspectiva lo es todo. No se trata de ignorar un pasado difícil, sino de enmarcarlo en una narrativa mucho más grande de redención. Nos recuerda que para construir un futuro, a veces lo más importante es que alguien nos vuelva a contar nuestra propia historia, no para recordarnos dónde caímos, sino para mostrarnos dónde reside la esperanza.